Si bien muchos científicos intentaron ordenar los elementos, fue el químico ruso Dmitri Mendeleev quien, en 1869, postuló su tabla periódica. Ordenó los 62 elementos existentes, es decir, los que están en color oscuro, ¿sí? en fila, es decir, puso uno al lado de otro, de acuerdo a las masas atómicas crecientes. Por ejemplo, el litio tiene una masa atómica de 6,94, al lado colocó el berilio, que tiene una masa atómica de 9,01, el boro, que tiene una masa atómica de 10,81, el carbono, 12,01, el nitrógeno, de 14, el oxígeno, de 15,99. Dijimos que los que están en blanco todavía no existían, así que no habían sido descubiertos. En orden de masa atómica creciente sigue el sodio, que tiene una masa atómica de 22,98, ¿sí? Y lo colocó no al lado del oxígeno, sino debajo del litio, porque los elementos que tenían propiedades similares los fue colocando uno debajo de otro. En su tabla, Mendeleev dejó espacios vacíos y lo justificó diciendo que esos lugares serían ocupados por elementos que todavía no habían sido descubiertos. Y el tiempo, 20 años después, le dio la razón a estos que había llamado eca-aluminio, eca-silicio o eca-boro. Uno de los defectos que tiene la tabla de Mendeleev es que tuvo que invertir las masas atómicas. ¿Por qué? A ver, acá tenemos el yodo, que tiene una masa atómica de 126,9 y el telurio tiene una masa atómica de 127,60. Si vemos los valores, primero tiene que estar el yodo. Pero ¿por qué la invirtió? ¿Por qué invirtió estas masas atómicas? Bueno, porque el yodo tiene características similares al bromo y al cloro, ¿sí? Que al selenio. Entonces por eso lo ubicó, como habíamos dicho, que los elementos con propiedades similares los colocaba uno debajo de otro. Bien, esto se conoce como inversiones de la tabla periódica. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo al número atómico creciente. Es decir, acuérdense que en 1869 todavía no se conocía la estructura del átomo. Ya en la tabla, a partir de 1900 se conoce la estructura atómica y bueno, la tabla se ordenó de acuerdo al número atómico creciente, lo cual ha podido corregir algunos defectos de la tabla de Mendeleev, como por ejemplo las inversiones de las masas atómicas, ¿sí? Porque nosotros el número atómico para el hidrógeno es 1, después le sigue el helio que es 2, el berilio que es 3, el litio que es 3, el berilio que es 4, ¿sí? Y acá tenemos el telurio que es 52 y le sigue el yodo que es 53. Veamos qué información nos brinda la tabla periódica. Como sabemos, la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo al número atómico creciente, es decir, de menor a mayor. Primero tenemos el hidrógeno que tiene número atómico 1, después le sigue el helio que tiene número atómico 2, el litio 3, el berilio 4 y así sucesivamente. La tabla, como tenemos acá, se divide en grupos y periodos. Los grupos son las columnas verticales. Acá tenemos la primera columna, ¿sí? Que está formada por el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Todos sería el grupo 1. La segunda columna, formada por el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, sería el grupo 2. Recordemos que los grupos tienen características o propiedades similares. Si seguimos contando, ¿sí? Vamos a llegar a este grupo de acá, que es el grupo 18. Entonces tenemos 18 grupos. Bien, vamos a marcar un poco con la pluma y decimos, bueno, acá tenemos el grupo 1, ¿sí? Acá el grupo 2, las columnas verticales como dijimos recién, este es el grupo 2. Acá dijimos que este es el grupo 18. Bueno, lo vamos a marcar. El grupo 18. Bien,
Por otro lado, los periodos representan las filas horizontales. Vamos a cambiar de color. Fíjense, acá tenemos la primera fila, que sería el periodo 1, la segunda fila, periodo 2, tercera fila, periodo 3. Bien, vamos a observar que, vamos a cambiar acá y poner el puntero láser, que en la primera fila, fila horizontal, tenemos 1 y 2 elementos, ¿sí? El hidrógeno y el helio. En la segunda fila o periodo 2 tenemos el litio, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, perdón. En la fila 3 o periodo 3, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Bien, ¿por qué la tabla presenta esta forma? Bueno, la forma de la tabla está relacionada con la estructura electrónica de los átomos. Nosotros representamos el átomo de una manera sencilla, a ver si tengo el marcador, la pluma, ¿sí? Formado por un núcleo, ¿sí? Donde se encuentran los protones protones y neutrones, y alrededor del núcleo, en capas o niveles de energía, podemos decir que están los electrones. El número atómico es el número que identifica el átomo y nos indica la cantidad de protones, y como el átomo es neutro, la cantidad de electrones. Así que como tiene un número atómico 1, va a tener un protón. Si queremos representar el helio, ¿sí? Que tiene número atómico 2, ¿sí? Que está en la primera fila o en el primer periodo, vamos a poner otro electrón más, porque el helio tiene 2 electrones. Si queremos el litio, que ahora el litio pertenece al periodo 2, ¿sí? El litio tiene 3 electrones. Como en el primer nivel solamente pueden ir 2 electrones, el tercer electrón lo voy a ubicar en el segundo nivel. Si quiero el berilio, voy a poner 2 electrones más en el segundo nivel. ¿Por qué? Porque tiene 4, 2 en el primero y 2 en el segundo. Fíjense que cada átomo se va a diferenciar del anterior en un electrón o en un protón. Bien, si nosotros seguimos avanzando en una misma fila, ¿sí? Nos movemos hacia el lado de la derecha y vamos al neón, que tiene número atómico 10. ¿Cómo están distribuidos esos electrones? Bueno, 2 en el primer nivel y 2 en el primero, como tiene 10, 8 en el segundo. Y ahí completa sus 10 electrones. Si quiero representar el sodio, que tiene número atómico 11, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo. ¿Y por qué? Bueno, porque como máximo acepta 8 electrones. Fíjense que acá tenemos 8 elementos. Ya habíamos dicho que se diferencia del anterior en que tiene un electrón más el elemento. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar para representar al sodio 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo y en el tercer nivel un electrón. Y ahí completamos los 11 electrones. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, que el periodo, en definitiva, ¿qué me indica? Los niveles de energía que tiene un átomo. ¿Sí? En cualquier tabla periódica que ustedes tengan en su casa, van a encontrar digamos, en el casillero, por ahí en el casillero de referencia para que lo miren, ¿sí? Donde dice distribución de electrones por niveles, y ahí le va diciendo la cantidad de electrones que tiene en cada nivel, ¿sí? En este caso nos va a decir que voy a tener un solo nivel con un electrón. En este voy a tener 2 niveles, pero en el primero van a ir 2 y en el segundo 1. 3 niveles, ¿sí? Porque acuérdense, el periodo me indica los niveles, y voy a tener 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo y 1 en el tercero. Esa información también está en la tabla periódica. Bien, vamos ahora a clasificar los elementos, ¿sí? Los vamos a clasificar como metales y no metales, ¿sí? Dentro de los metales vamos a encontrar los metales alcalinos y metales alcalinos térreos. Los metales alcalinos son los que están presentes en el grupo 1,
¿sí? Metales alcalinos, grupo 1, excepto el hidrógeno, que es un elemento neutro. Las características de los metales alcalinos es que son muy reactivos, reaccionan en forma violenta con el agua, ¿sí? No se los encuentra en estado puro, sino combinado con otro elemento, por ejemplo el sodio, lo vamos a encontrar como cloruro de sodio. El segundo grupo, ¿sí? Se encuentran, o en el segundo grupo se encuentran los metales alcalinos térreos, que también son muy reactivos, digamos no tanto como los del primer grupo, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación en general de los metales, ¿sí? Y la característica que tienen, que a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido, excepto el mercurio, que es líquido. Si hablamos de los sólidos, los metales sólidos no son frágiles, bien, son buenos conductores del calor y de la electricidad. Son dúctiles y maleables, es decir, podemos hacer láminas dúctiles y maleables, y podemos hacer hilos, como hilos de cobre. Bien, presentan puntos de fusión y de ebullición altos, ¿sí? Vamos ahora a utilizar el puntero láser, no, el puntero láser no, la pluma, para marcar acá una escalerita donde vamos a tener el límite entre metales y no metales. Vamos a empezar acá: boro, silicio, vamos a bajar, germanio, antimonio, polonio, ¿sí? Esta escalerita separa metales de no metales. Pero, como está escrito acá, nosotros tenemos metales, no metales, y también tenemos metaloides, ¿sí? Que lo vamos a marcar acá: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio, y algunos autores también nombran alastato. Bien, vamos a utilizar el puntero láser. Los elementos que están a la derecha, ¿sí?, que no están tachados, esos son no metales. Este grupo, que es el grupo 18, pertenecen a los gases nobles o inertes. El nombre de gases nobles e inertes es porque no se juntan, digamos, con los demás elementos de la tabla periódica, es decir, que son poco reactivos, ¿sí? Si los comparamos con estos son muy reactivos y estos son muy poco reactivos. Bien, dentro de los no metales, los elementos van a estar en los tres estados presentes, por ejemplo, el carbono, ¿sí?, que puede ser sólido, el oxígeno puede ser gaseoso, el bromo puede ser líquido. Así que los no metales se presentan en los tres estados. Si son sólidos, no son, son frágiles, perdón, ¿sí?, no son buenos conductores del calor y de la electricidad. Y los elementos que marcamos acá en azul, el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y astato, son los que se denominan metaloides. Así que tienen propiedades similares a metales y a no metales. Bien, otro grupo que nos queda acá son los halógenos, que los tenemos flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí?, que estos elementos son no metales. Habíamos dicho que los que están a la derecha son no metales, excepto estos de acá, que son gases inertes, ¿sí? Los no metales son muy reactivos. Bueno, y en un segundo video vamos a ver por qué la reactividad de estos elementos. Hasta la próxima.